Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. El objeto de la presente intervención, como continuación de la de mi compañera de Ministerio, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, es informarles de las líneas estructurales básicas del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2013, en concreto en la materia de ingresos presupuestarios, que es la que corresponde a mi ámbito de competencias. Los presupuestos del Estado para 2013 se presentan, bien lo saben ustedes, en un momento económico complejo en el cual España está atravesando una etapa de contracción de la actividad económica. Bien, en esta coyuntura adversa es necesario, en opinión de este Gobierno, centrar los esfuerzos en dos objetivos: devolver a las finanzas públicas a una senda sostenible y transformar el modelo productivo español, reforzando su competitividad. En línea con otras reformas ya adoptadas desde finales de 2011, cuando llegamos al Gobierno, la prioridad de estos presupuestos es y será continuar reduciendo el déficit para mejorar la calidad de nuestras finanzas públicas. Se cumple de este modo con los objetivos fijados en la senda de consolidación fiscal, que ya fue acordada, como bien saben ustedes, por la Unión Europea y, más concretamente, aprobada en el Consejo ECOFIN del pasado 10 de julio. Dicha senda, como conocen, sitúa el objetivo de déficit para el total de las administraciones públicas en un 6,3% del Producto Interior Bruto para 2012 y un 4,5% para el año 2013. En concreto, para la Administración central le corresponde un objetivo del 4,5% y del 3,8% respectivamente, 2012 y 2013. Permítame comentarles brevemente, porque imagino que esta mañana tanto el Gobernador como y más posteriormente esta tarde la Secretaria de Estado habrán hecho referencia al cuadro macro, al contexto económico, pero sí que quiero comentar brevemente los datos más relevantes de nuestra situación económica actual y las cifras que se esperan para el próximo año 2013, en la medida que precisamente esta estimación del cuadro macroeconómico es un dato clave para la estimación de ingresos que se incorpora a este proyecto de ley de presupuestos. En el año 2012, bien lo saben ustedes, los mercados financieros y de deuda soberana de la zona euro han seguido registrando unas tensiones muy importantes. Estas inestabilidades, estas tensiones se han reflejado también en las tasas propiamente dichas de crecimiento económico de los países de la zona euro. Lógicamente, la economía española ha sido o está muy afectada por dichas turbulencias. Las últimas cifras de la contabilidad nacional trimestral, el PIB, en términos intertrimestrales, retrocedió un 0,4% en el segundo trimestre. Esta tendencia contractiva del Producto Interior Bruto español se mantendrá durante el año 2012, en el que se espera cerrar con una caída del 1,5%. No obstante, ya se ha apuntado esta mañana, el componente de la demanda externa ha tenido un comportamiento positivo en estos últimos meses, muy especialmente en el segundo trimestre del 2012, con una aportación importante de la demanda externa al crecimiento interanual del Producto Interior Bruto. Para 2013 se esperan que dichas tendencias contractivas continúen. Se estima todavía una caída del PIB real. Sin embargo, la economía se contraerá en menor medida, de acuerdo con el cuadro macro que acompaña este proyecto de ley, en un 0,5% del PIB, lo que se explicará por una continua en esa tendencia de mejora de la demanda externa y una mejora relativa en la evolución de la demanda nacional. En nuestra opinión, el sector exterior va a contribuir claramente al dinamismo de la actividad económica. Se ha ganado en competitividad en los últimos meses y esto favorecerá el crecimiento de las exportaciones. Además, yo creo que también se ha comentado esta mañana, simplemente lo apunto, se observa que en 2013 se producirá por primera vez en muchos años un superávit en la cuenta corriente. Es un hecho muy notable, muy reseñable, en la medida en que supone una corrección de uno de los equilibrios persistentes de nuestra economía en los últimos años, desequilibrio apuntado por analistas nacionales, internacionales, etcétera. Dicho esto, este panorama de forma muy genérica, en el que no creo que merezca la pena entrar en más profundidad, hay que plantearse cuál es el efecto de este contexto económico, de este panorama macroeconómico en la previsión de ingresos que ha hecho el Gobierno a través de su proyecto de ley. La situación económica en nuestro país se presenta por parte de este Gobierno de una forma realista y rigurosa en el escenario macroeconómico, lo cual supone que se parte de la base de los propios presupuestos generales del Estado. En el año 2012 los presupuestos partían de una cifra de crecimiento del PIB
del menos 1,7%, lo que hizo que el Gobierno rápidamente adoptara una serie de medidas tributarias para evitar este efecto negativo del crecimiento sobre la caída de los ingresos públicos. Piensen ustedes que de no haber adoptado dichas medidas, los ingresos tributarios hubieran descendido muy notablemente al hacerlo también las bases sobre las que recaen dichos ingresos. Por tanto, estos nuevos presupuestos para el 2013 parten de estimaciones muy rigurosas. Una muestra de la contención, o digamos, de la cautela con que se realizan estas estimaciones es que los nuevos presupuestos modifican al alza la previsión del PIB para este año 2012, pues se espera una caída del PIB real ligeramente inferior a la que se había estimado inicialmente. Por tanto, se estima una caída del 1,5 en lugar del 1,7, lo que da muestra de que esas previsiones iniciales que se contienen en los presupuestos generales del Estado se basan claramente en el rigor. Tal como se ha adelantado, para el año 2013 se prevé que el PIB continúe cayendo. Entendemos que va a producirse de una forma más moderada, con una tasa de la caída del 0,5% del Producto Interior Bruto. Esta estimación no es una mera estimación académica que se haga a partir de modelos, digamos, que manejen grandes magnitudes macroeconómicas, sino que precisamente son un objetivo para el propio Gobierno que se manifiesta en el proyecto de ley de presupuestos. No se puede entender esta estimación si no se analizan el conjunto de medidas de reforma estructurales que ha ido adoptando, que han sido acometidas ya por este Gobierno, y si no se hace un mínimo análisis mínimamente serio del impacto que esas reformas estructurales van a tener en el objetivo o en el cuadro macroeconómico y, digamos, en la caída o no caída, o en qué medida de la caída del Producto Interior Bruto. Se trata de un plan ambicioso de reformas legislativas. Estamos hablando de más de 40 iniciativas legislativas. Aparte de estas 40 iniciativas legislativas, tenemos el Plan de Emprendedores, tenemos la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación, que estarán en vigor antes de finales de marzo del próximo año. Por tanto, no es una estimación, insisto, meramente académica, sino es una estimación con instrumentos concretos ya aprobados en por el mismo Consejo de Ministros que aprobó este proyecto de ley de presupuestos, que abordan de forma contundente reformas estructurales y que acompañan a las reformas estructurales ya adoptadas a lo largo del ejercicio 2012. Por tanto, y teniendo esta estimación de este cuadro macroeconómico, la evolución de los ingresos en 2013, es evidente que seguirá estando determinado por una contracción de la actividad, que, insisto, en nuestra opinión va a ser más atenuada que en 2012, y por el impacto de las medidas tributarias de carácter fiscal que se han puesto en marcha desde diciembre de 2011. Estas medidas tributarias lo que van a permitir es que en un entorno contractivo, aunque sea, insisto, con una contracción atenuada, los ingresos impositivos en 2013 crezcan un 3,7% respecto al avance de liquidación que tenemos para el ejercicio 2012. Esto se va a conseguir porque las medidas de consolidación fiscal van a suponer una recaudación adicional en 2012 de 16.800 millones de euros y en 2013 de 24.300 millones de euros. Una vez visto el impacto, digamos, en los grandes números, permítame explicarles cuáles son esas medidas de consolidación fiscal que son precisamente las que permiten sostener esa recaudación tributaria y son precisamente las que hacen creíbles y fiables estas estimaciones de ingresos que se contienen en el proyecto de ley de presupuestos para 2012. Estas medidas que hemos ido adoptando garantizan, por supuesto, la suficiencia financiera de las administraciones tributarias y el Gobierno no ha renunciado a cumplir con el principio de justicia tributaria, consiguiendo el reparto más equitativo posible de la carga impositiva en estas épocas adversas en las que hay que marcarse como objetivo ineludible la consolidación fiscal. La implementación de estas medidas contenidas, cuyos impactos recaudatorios se contienen en los presupuestos, se han llevado a cabo, como saben ustedes, a través de sucesivas reformas tributarias. Son tres reales decretos leyes y un proyecto de ley. En primer lugar, quiero destacarles el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit, que estableció, ya lo saben ustedes, como medida principal el establecimiento de un gravamen complementario en la cuota íntegra del impuesto a la renta de las personas físicas. Yo creo que es muy importante insistir
en el carácter temporal que tiene esta medida para el Gobierno. Se estableció un carácter temporal solo para los ejercicios 2012 y 2013, con la idea de que los contribuyentes perciban precisamente este carácter temporal y no por ello sus decisiones de adquisiciones de bienes de consumo duraderos o semiduraderos se verán afectadas. Quiero destacar también, nunca será suficiente las veces que se haga mencionar este hecho, cómo el gravamen complementario se ha configurado persiguiendo el máximo de justicia tributaria. Es decir, se oscila este gravamen complementario entre un 0,75% para rentas bajas hasta el 7% para aquellas rentas superiores sujetas al impuesto, superiores a 300.000 euros. Bueno, de forma paralela, se establece también que el gravamen complementario afecte a los porcentajes que se aplican en las rentas del ahorro. Por último, también recordar el incremento del tipo impositivo del impuesto sobre bienes inmuebles para aquellos bienes inmuebles que pertenezcan a la mitad dentro de ese ayuntamiento que tengan un mayor valor catastral. En todo ello predominan, insisto, el carácter de pedir esfuerzos a los contribuyentes y hacerlo de la forma más equitativa posible. Segunda gran medida es el Real Decreto Ley 12/2012, 30 de marzo, que introdujo diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Este Real Decreto Ley aumentó de forma muy notable y muy importante la tributación de las personas jurídicas. Como saben ustedes, y lo hemos comentado en numerosas ocasiones, hay una gran diferencia entre la tributación nominal de los contribuyentes del impuesto sobre sociedades, es decir, de las empresas, particularmente de las grandes empresas, y el tipo efectivo, es decir, lo que realmente llegan a pagar. Este Real Decreto Ley contiene medidas de carácter temporal y otras de carácter definitivo. Yo destacaría aquellas que tienen un carácter estructural y que deben mantener la recaudación del impuesto sobre sociedades en cifras razonables como se tuvieron hace ya muchos años, antes de que se adoptaran estos cambios. Destacaría la limitación de la deducibilidad fiscal de los gastos financieros de las empresas y la supresión de la libertad de amortización cuando no hay vinculación a la creación de empleo nuevo. Destacar también otro tipo de medidas: se limita la deducción del Fondo de Comercio, se rebaja el límite al que están sujetas la deducción en la Ley del Impuesto sobre Sociedades. También se establecen pagos fraccionados mínimos sobre el resultado contable para entidades que tengan un importe de cifra de negocios superior a 20 millones de euros y se establecen también con carácter temporal, exclusivamente para el 2012, medidas que tengan un impacto inmediato, cuyo objetivo es que tenga un impacto inmediato en la recaudación, como son el gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera y, por supuesto, el programa de regularización que persigue la afloración de activos ocultos a través de una declaración tributaria especial. Es cierto que los ingresos públicos han registrado a lo largo del año una sensibilidad muy alta al ciclo y por ello se adoptó la decisión de aumentar la imposición indirecta siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y la tendencia de los países de nuestro entorno. Estas recomendaciones o esta decisión se implementó a través de un nuevo Real Decreto Ley, el 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el aumento de la competitividad, que afectan al impuesto sobre el valor añadido, al impuesto sobre la renta de personas físicas, al impuesto sobre sociedades, a los impuestos especiales. En el impuesto sobre el valor añadido, bien lo conocen ustedes, la decisión que se adoptó con efectos desde el 1 de septiembre fue el aumento del tipo general del impuesto desde el 18% al 21% y el reducido del 8 al 10%, dejando el tipo superreducido del 4% para bienes, exclusivamente para bienes de primera necesidad. Asimismo, se toma una decisión que es reclasificar gran parte de los bienes que antes pagaban o estaban sujetos al tipo reducido, reclasificarlos en el tipo general. Yo creo que esto es un aspecto muy importante y déjenme recordarles que el porcentaje de gasto que en España estaba sujeto a tipos reducidos era muy alto comparado con nuestro entorno. En España era superior al 50% del gasto sujeto al impuesto, el que estaba sujeto a tipos reducidos. Eso era una anomalía. Déjenme darles el ejemplo del caso de la República Alemana, en el que el gasto sujeto a tipos reducidos no llegaba, estaba alrededor del 20%. Por tanto, esta distorsión
se ha abordado con esa reclasificación de ciertos bienes y servicios del tipo, insisto, reducido al general, lo cual evidentemente ha tenido efectos importantes para algunos que pasaban de un tipo muy reducido al general, que se ha visto incrementado, pero que en todo caso también, insisto, es necesario para cumplir con las recomendaciones de la propia Comisión y por propia política tributaria en el sentido de limitar el gasto sujeto a tipos reducidos a umbrales o cifras razonables. Eso por lo que se refiere al impuesto sobre el valor añadido, que es la que representa en ese Real Decreto Ley la medida de mayor calado recaudatorio. También abordamos el impuesto sobre la renta, la supresión de la compensación por deducción de la adquisición de vivienda habitual para aquellas viviendas que se habían adquirido antes del año de 20 de enero de 2006 y se incrementan también las retenciones que se aplican por rendimientos de actividades económicas. En el impuesto sobre sociedades, en la misma línea de aumentar la tributación efectiva de las grandes empresas, se han limitado aún más las compensaciones de bases negativas para aquellos tipos de empresas que tienen una cifra de negocio superior a 20 millones de euros. Los pagos fraccionados exclusivamente para los ejercicios 2012 y 2013 han visto cómo se ha incrementado su tipo aplicable para las entidades que tienen un importe neto de cifra de negocios pues, superior a 10, a 20 o 60 millones y también se eleva el tipo mínimo del pago fraccionado del 8 al 12%. Insisto, todo ello con el objetivo de recuperar la tributación efectiva del impuesto sobre sociedades que en los últimos años, antes de llegar al Gobierno, había sufrido una merma muy considerable. En lo que se refiere a los impuestos especiales, destacar que para estabilizar también la recaudación de los impuestos hemos establecido un tipo mínimo para cigarros y cigarritos, que estaban alejados de productos semejantes como son los cigarrillos. Se ha elevado el tipo mínimo para la picadura liar. Con efectos desde el 1 de septiembre se ha reducido también el tipo proporcional del impuesto especial, precisamente de forma equivalente a lo que es el incremento del impuesto, del tipo de gravamen del IVA, para evitar esas distorsiones, digamos, en lo que es la tributación global de los cigarrillos. Por último, se eleva también el tipo mínimo para incrementar la recaudación y acercarla a países de nuestro entorno de la Unión Europea. Por último, les hablaba que eran 3 reales decretos leyes y un proyecto de ley, el que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 27 de septiembre, el proyecto de ley de medidas tributarias, con el fin de consolidar las finanzas públicas e impulsar la actividad económica. En este proyecto de ley se contemplan diversas medidas. A partir de 2013, si finalmente este proyecto de ley es aprobado en las Cortes Generales, se establecerá un gravamen del 20% sobre los premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, por los órganos y entidades de las comunidades autónomas, los premios que proceden de sorteos de la Cruz Roja Española y los premios procedentes de las diferentes modalidades de juego que la Organización Nacional de Ciegos Españoles tiene autorizada. Como sabe, se trataban de una serie de premios que estaban exentos en la legislación y en esta situación de consolidación fiscal se propone en este proyecto de ley establecer ese gravamen del 20%. Con impacto presupuestario en el ejercicio 2014 se suprime la deducción por inversión en vivienda habitual para adquisiciones de viviendas que se produzcan a partir del 1 de enero del 2013, es decir, el periodo impositivo año natural 2013. Esta decisión viene motivada, lógicamente, como tantas otras, por la situación que nos encontramos de necesidad de consolidación fiscal y, adicionalmente, también seguir las recomendaciones formuladas por diversos organismos internacionales en relación con los incentivos a la fiscalidad inmobiliaria. Con efectos en los presupuestos del 2014, también se contempla el cambio en la tributación de las ganancias patrimoniales, de las llamadas plusvalías, originadas cuando se transmiten elementos patrimoniales que hubieran permanecido en el patrimonio de los contribuyentes un año menos, que a partir del 2014, si este proyecto de ley es aprobado, pasarán a tributar a la tarifa general del impuesto, por lo que no resulta de aplicación lo que está ocurriendo en este momento, que se aplican los tipos del gravamen más reducidos del ahorro a estas plusvalías obtenidas a corto plazo. ¿Qué se pretende con esto? Se pretende establecer una diferenciación de trato fiscal en aquellas plusvalías que se generan a corto plazo frente a las inversiones que tienen una vocación de ahorro, de permanencia,
en el patrimonio del contribuyente, que seguirán disfrutando de la tributación inferior a través de los tipos especiales que tiene el gravamen del ahorro, que, como saben, son distintos de los de la base general del impuesto. Para 2014 también se prorroga durante el ejercicio 2013 la vigencia del impuesto sobre el patrimonio, restablecido con carácter temporal para los ejercicios 2011 y 2012. Todo ello, por supuesto, en el contexto de permitir a las comunidades autónomas también la consolidación de sus propios ingresos impositivos. El proyecto de ley introduce también otras modificaciones en el impuesto sobre sociedades, en la misma línea que ya he comentado anteriormente de incrementar la tributación efectiva de las grandes empresas. En ese sentido, se completa la reforma del Real Decreto Ley 12, a la que ya me he referido, para aumentar la base imponible del impuesto para aquellas grandes empresas, sin incrementar la carga fiscal de las pequeñas y medianas empresas. Con carácter temporal, para los ejercicios 2013 y 2014, se establece un límite a la deducibilidad fiscal de las cuotas de amortización del inmovilizado, en un 70% del coeficiente máximo de esta amortización previsto en las tablas. Quiero recordar que esta medida, insisto, no se aplicará a las pequeñas o medianas empresas. Por último, durante 2013, y con el objetivo de mejorar la imagen fiel de las empresas y darles instrumentos para mejorar su solvencia y, por tanto, su capacidad de financiación, los sujetos pasivos del impuesto podrán, si así lo desean, acogerse, insisto, voluntariamente a la actualización del valor de los elementos patrimoniales de su inmovilizado material. El importe de esta revalorización, señorías, será de un 5% sobre esa diferencia de valor y se reflejará contablemente en una cuenta de reserva de revalorización de activos que no podrá ser, que será indisponible por lo menos durante una serie de años. Este tipo de medidas de actualización de valor, del valor de los activos de los balances ya se tomaron en el año 1983 y en 1996 y intenta responder a la posibilidad de que las empresas puedan reflejar adecuadamente en sus balances las tensiones inflacionistas en periodos largos, como el que estamos hablando del año 96 a estos momentos. Me quiero referir, ya que he explicado las medidas que van a permitir la obtención de esos ingresos contemplados en la Ley de Presupuestos del 2013, a los ingresos del propio año 2012, al avance y la liquidación del ejercicio. En este sentido, estamos con la idea muy clara de que la evolución de los ingresos del año 2012 y la previsión de cierre del ejercicio presupuestario ratifican precisamente de forma muy clara la credibilidad en relación con los compromisos asumidos en materia de ingresos del Estado. La previsión de cierre del ejercicio en el impuesto sobre sociedades se cifra en más de 19.000 millones de euros. Estamos hablando de un 18% más de lo que se recaudaba hasta el año 2011. Estamos en cifras rozando escasamente los 16.000 millones. Es muy importante, por tanto, destacar cómo esta tendencia descendente en la recaudación del impuesto sobre sociedades se va a ver invertido, gracias a las medidas adoptadas durante este ejercicio, durante 2012. En segundo lugar, se prevén también en el impuesto sobre renta de personas físicas unos ingresos de 72.000 millones de euros, 4% más. En el impuesto sobre el valor añadido, también en el año 2012 se asciende a más de 48.000 millones de euros, más de 600 millones a la cifra de 2012. En este sentido, la cifra total de ingresos impositivos durante 2012 ascendería a los 167.811 millones de euros, con un incremento del 4,3% respecto a lo recaudado en 2011. Esta cifra se explica por las medidas adoptadas y que han sido explicadas en la primera parte de mi intervención y también, yo creo reseñarlo ahora, por el excelente y muy importantes resultados que ha obtenido la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la lucha contra el fraude fiscal, resultados que se esperan mantener, por supuesto, durante el ejercicio 2013. Una vez analizado las medidas que justifican la estimación de ingresos y una vez analizado la base de la que estamos partiendo, que es el avance de liquidación 2012, déjenme exponerles brevemente la previsión de ingresos de forma pormenorizada para el año 2013. Ingresos no financieros totales contemplados en el proyecto de ley se cifran para 2013 en 193.000
910 millones de euros. Son 19.000 millones menos que en 2012. Este descenso no responde, digamos, a una menor disponibilidad real de recursos, sino al efecto, ya lo conocen, lo hemos comentado, creo que la Secretaria de Estado de Presupuestos también lo ha hecho, al efecto de la liquidación del sistema de financiación territorial del ejercicio 2012, ese efecto que tuvo la liquidación del sistema del 2010, del ejercicio 2010, el efecto que tuvo en las cuentas del año 2012, un efecto anormal. Estos ingresos no financieros están constituidos por los ingresos impositivos, que ascenderán a 174.099 millones de euros, e ingresos no impositivos, que ascienden a 19.811 millones de euros. En lo que se refiere a los ingresos impositivos, esta cifra de 174.000 millones de euros, es muy importante reseñar de nuevo la consecuencia que tiene para su consecución la implementación de las medidas de consolidación fiscal a las que ya me he referido, que suponen un aumento de los ingresos de 7.200 millones de euros. Si el conjunto de las medidas tiene un impacto mucho mayor, lógicamente 24.000 millones, el efecto, digamos, diferencial será de estos 7.200, precisamente por esa estimación prudente y rigurosa de los ingresos que tiene en cuenta la contracción de la actividad económica y, por tanto, la reducción de las bases imponibles. Esta cifra de 174.000 millones de euros se alcanzará por la suma de los siguientes, con el siguiente desglose. En el campo más importante de la imposición directa, y dentro de la imposición directa, el impuesto de mayor potencia recaudatoria, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la recaudación prevista es de 74.215 millones de euros. Esto supone un incremento de 1.600 millones de euros, es decir, un 2,2% más en relación con lo estimado como cierre del año 2012. Este incremento se produce como consecuencia del gravamen complementario, que está vigente desde el año 2012, y con sus efectos en la cuota. Ya saben que gran parte de este efecto se ha producido por el sistema de retenciones a lo largo del ejercicio 2012, pero ahora viene la segunda parte, que es el ingreso de las cuotas con la campaña de renta que se produce en los meses de mayo-junio del año 2013. Hay que tener en cuenta también el fin de la compensación en la adquisición de vivienda, recuerdan, para aquellas viviendas adquiridas antes de enero de 2006, y la nueva tributación establecida con la forma de un gravamen complementario, liberatorio, de los premios de lotería que antes estaban exentos. La segunda figura impositiva más importante del capítulo, digamos, de los impuestos indirectos, es decir, el impuesto sobre sociedades, hemos estimado para 2013 unos ingresos de 19.012 millones de euros. Esto significa 569 millones menos que en el avance de liquidación de 2012, un 2,9%. Este retroceso en la recaudación, lógicamente debe ponerse en contexto, con el extraordinario, insisto, extraordinario incremento que se produjo en la recaudación de 2012 si lo comparamos con la recaudación de 2011. Les recuerdo que en 2012 el incremento de recaudación va a ser del casi un 18%. En valores absolutos, insisto, vamos a pasar de los 16.000 millones en los grandes números a cifras de 19.000 millones. En definitiva, lo que perseguimos en 2013 es mantener los buenos resultados en la recaudación del impuesto sobre sociedades, en la recaudación efectiva de este impuesto. Como saben, es una de las figuras impositivas de cuyo potencial recaudatorio más se ha notado en los últimos años que ha habido una merma muy importante. Esto, por supuesto, tiene que ver con la contracción de la economía, con la reducción de bases, pero también tiene que ver con un exceso de beneficios fiscales incluidos en la ley del impuesto y que precisamente a lo largo de estos reales decretos leyes y en el proyecto de ley se han visto recortados. En todo caso, en el ámbito de impuestos sobre sociedades, no olviden que en gran parte de las medidas se materializan en la forma de pagos fraccionados, pagos a cuenta, vamos a llamarle así, por lo cual supone un anticipo de la recaudación prevista para 2013, por lo que el efecto recaudatorio va a quedar neutralizado en este ejercicio. En todo caso, todo ello también se compensará con una mayor recaudación de las medidas que hemos previsto para 2013, ya me referí anteriormente a ellas, que es la limitación de la deducción fiscal de los gastos de amortización y la recaudación que se estime como consecuencia de esa revalorización de los activos que llevará esa tributación del 5%.
Esto en lo que se refiere al primer gran capítulo de los ingresos impositivos del Estado, es decir, los impuestos directos. En el campo de los impuestos indirectos se espera que los ingresos en la figura impositiva más importante, que es el impuesto sobre el valor añadido, se espera que esos ingresos asciendan a 54.657 millones de euros. Esto va a implicar, señorías, un aumento del 13,2% respecto de la liquidación esperada para 2012, en definitiva una recaudación extra de más de 6.000 millones respecto al ejercicio anterior. ¿Cómo se va a conseguir esta recaudación? Pues básicamente con el incremento de los tipos impositivos que se aplican desde el 1 de septiembre de 2012, a lo que se le añade la recaudación estimada de 750 millones de euros por finalizar la aplicación del tipo superreducido en la compra de vivienda, que permitirá compensar este conjunto de medidas la negativa evolución que va a tener el gasto sujeto al impuesto. Y damos por hecho que en 2013 el gasto sujeto al impuesto sobre el valor añadido va a tener un nuevo descenso. O dicho de otra manera, si no se hubieran adoptado estas medidas de incremento del tipo del impuesto al valor añadido, sería imposible mantener y, por supuesto, darse este incremento de la recaudación del impuesto sobre el valor añadido. El segundo gran capítulo de los impuestos indirectos son los impuestos especiales, los ingresos por impuestos especiales. Se cifran también o se situarán en una cifra de 19.956 millones de euros, con un incremento del 7,7%. Parte de este incremento se debe, ya lo saben, a la inclusión en este concepto como impuesto especial estatal, precisamente de la cuota estatal del impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Esta integración se ha producido por la necesidad de hacer compatible esta figura con el derecho comunitario. Y, por otro lado, con la finalización del tipo cero que la Comisión Europea había concedido para la fabricación y entrega de los biocarburantes. Este conjunto de ingresos, junto con los 955 millones que están previstos por las cuotas de derechos pasivos, determinan que los ingresos impositivos para 2013 asciendan, como digo, a 174.099 millones de euros. Hasta aquí los ingresos impositivos. En lo que se refiere a los ingresos no impositivos, sufren un excepcional descenso hasta alcanzar la cifra de 19.800 millones de euros. Es excepcional descenso porque la situación de partida es excepcional. Ya lo he comentado anteriormente. Estamos hablando de una disminución de 25.390 millones de euros, que en realidad, más que excepcional, suponen un verdadero retorno a la normalidad, pues la cifra de ingresos del año anterior fue excepcional. La justificación, vuelvo a reiterarlo, tienen que ver con los ajustes que durante el año 2012 ha habido que realizar como consecuencia del sistema de financiación autonómico, que fue el último en el que coexistieron el antiguo y el vigente sistema de financiación. En definitiva, una vez hecha la liquidación de este sistema de financiación del año 2010 en el 2012, en 2013 los ingresos no impositivos vuelven a los niveles que tenían antes de 2012 y, por tanto, vuelven a magnitudes comparables. El resultado final, señorías, de los ingresos no financieros del presupuesto para 2013 asciende, de ingresos impositivos y no impositivos, a 193.910 millones de euros. De este modo, podemos observar que, tras haber superado los problemas de la transición del antiguo sistema de financiación al vigente, los ingresos impositivos vuelven a suponer el 84% de los ingresos no financieros del Estado. Si a esta última cifra de ingresos no financieros le restamos la participación que corresponde a las administraciones territoriales en los ingresos impositivos, nos queda lo que se denomina el capítulo ingresos no financieros de presupuesto del Estado, que ascenderá a 124.043 millones de euros, que supone un incremento del 2,6% respecto a la recaudación del 2012. Esta cifra se complementa con 1.500 millones de euros de ingresos financieros y esto nos da el resultado total de los ingresos del presupuesto del Estado por valor de 125.563 millones de euros. Antes de concluir, debo referirme también a ustedes con objeto de explicarles el presupuesto de beneficios fiscales. Este presupuesto, como saben, es un mandato del artículo 134.2 de la Constitución y expresa la disminución de ingresos que se produce en los presupuestos
presupuestos del Estado como consecuencia de los incentivos fiscales que están orientados al logro de diversos objetivos de política económica y social. El importe estimado de los beneficios fiscales para 2013 asciende a un total de 38.000 millones de euros. Esto, es cierto, representa un incremento de 800 millones de euros, en términos relativos, un crecimiento del 2,3% respecto al presupuesto de beneficios fiscales de 2012. Este incremento se explica por el crecimiento que experimenta este presupuesto en sus dos principales figuras, el impuesto sobre la renta de personas físicas y el impuesto al añadido, como consecuencia del efecto indirecto de las medidas de consolidación fiscal, es decir, como consecuencia de la adopción del gravamen complementario de impuestos sobre la renta y de la subida de tipos. En la medida en que se suben los tipos nominales de los impuestos, el potencial de los beneficios fiscales tiene inevitablemente que aumentar. Centrándome en estas dos gran figuras, el impuesto sobre la renta, los beneficios fiscales se cifran en más de 16.000 millones de euros, lo cual supone un incremento importante. Insisto, esta circunstancia se debe a ese efecto expansivo que ha provocado el gravamen complementario en las propias exenciones y reducciones que se contienen en el presupuesto de beneficios fiscales. En el impuesto sobre el valor añadido, la aportación al presupuesto de beneficios fiscales también es importante, 16.580 millones de euros, lo que representa un 42,5% del total del presupuesto de beneficios fiscales y supone una variación de incremento del 2% respecto del año 2012. Este incremento, que es moderado, pero lógicamente es consecuencia de tanto del incremento de los tipos de impuesto al valor añadido como, por supuesto, del efecto contrario, de los efectos provocados por la caída del consumo y, por supuesto, del retorno de la vivienda a la tributación del tipo del 10% en lugar del 4% que era el aplicado en 2012. Para cerrar lo relativo al presupuesto de ingresos, señoría, me quiero referir muy brevemente al presupuesto consolidado, que se forma, como ustedes saben, con la agregación de los presupuestos del Estado, al que me he referido ya, y los presupuestos de los organismos autónomos, Seguridad Social, agencias estatales y organismos públicos, cuya normativa propia específica confiere un carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. El presupuesto consolidado de los ingresos, insisto, no solo del Estado, sino de organismos autónomos, Seguridad Social, etcétera, ascenderá a 271.466 millones de euros. Los ingresos no financieros ascienden a 266.114 millones, con un incremento del 0,9% respecto del año anterior. En definitiva, señoría, los componentes más importantes del presupuesto consolidado son, un año más, pues los impuestos y las cotizaciones sociales, que representan un 87,2% del importe total. Señorías, no quiero alargarme más, simplemente quiero hacer una serie de reflexiones a modo de conclusión. Quiero insistir que lo que he explicado a lo largo de esta exposición no son medidas aisladas, son parte, no son un fin en sí mismo, sino que son parte de una estrategia económica de este Gobierno. Esta estrategia está orientada a la consecución objetivo de disciplina fiscal y de recuperación de la flexibilidad y la competitividad de la economía. Por eso, desde finales de 2011 se han implementado una batería muy amplia, muy importante, reformas económicas y medidas presupuestarias. Todo ello en consonancia con orientaciones y recomendaciones de la Unión Europea. Los presupuestos generales del Estado para 2013 constituyen un paso más en esta línea, afianzan, y así lo creemos de forma contundente, la credibilidad del Estado español, del conjunto de las instituciones públicas en materia de política fiscal y tienen por objetivo último garantizar el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal aprobada por el Consejo ECOFIN el pasado 10 de julio. Quiero dejar claro también, señorías, para salir al paso de algunas críticas que han salido en los medios de comunicación, que no se trata con estos presupuestos exclusivamente de consolidar el saldo presupuestario sin ir más allá, sino que se trata de hacer esfuerzos fiscales para que nuestra economía salga de esta situación grave de restricción crediticia y de falta de liquidez. Es evidente que desde el año 2008 se han generado altos niveles de deuda internos y externos y está claro que esta posición deudora neta con el exterior ha tenido un efecto perjudicial en la actividad económica de nuestro país porque ha perjudicado la capacidad del país y nuestras empresas para acceder a la financiación exterior. Y ahí, señorías, es el objetivo
clave de estos presupuestos. Es la necesidad de conseguir el objetivo de consolidar fiscal como demostración de la recuperación de la credibilidad del Estado del Reino de España y de su compromiso con la devolución de las deudas. Es una muestra de que hacemos frente a nuestras obligaciones y de que devolvemos los créditos que hemos pedido. Es por ello, insisto, que la necesidad de mostrar la credibilidad es esencial y por ello quiero transmitirles también nuestra convicción firme y clara de que vamos a cumplir con el objetivo de déficit fijado para 2012 y así lo entendemos muy claramente, lo hemos explicado, cómo se deriva de los datos de ejecución presupuestaria que se han hecho hasta el momento, como haremos el año próximo. Tengo el firme convencimiento de que este cumplimiento del objetivo se producirá. Por estos motivos, los presupuestos de 2013 continúan en la senda del saneamiento de las finanzas públicas, porque estamos convencidos de que solo mediante la transparencia y la credibilidad es el único camino para mejorar la situación del sector público y cimentar las bases de la recuperación económica en España. Señorías, presidente, me despido. Les agradezco su atención. Espero que mi intervención les haya sido útil e ilustrativa y quedo, señor presidente, a su disposición para contestar cuantas cuestiones sean necesarias.